¿Qué tal? Buenas noches. Es uno de los precandidatos presidenciales por parte del Partido Arena y viajó a Washington, D.C. Con él hablamos hoy a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña don Javier Simal, él es precandidato presidencial por parte del Partido Arena. Don Javier, bienvenido a 8 en punto. Muchas gracias, Carlos, y a los que nos ven en tu programa esta noche. Muy buenas noches. Bueno, recientemente ustedes fueron a Washington, D.C. junto con los otros precandidatos presidenciales, con el señor Carlos Calleja, el señor Gustavo López y también con el presidente del partido, Mauricio Interiano. La pregunta es, ¿con quiénes se reunieron y qué avance de ideas tuvieron con estas personas con las que se reunieron? Porque dudo que haya habido resultados concretos. Mira, yo no sé a qué se refieren con resultados concretos, porque mucha gente pregunta ¿y a qué fueron y con quién se reunieron? En realidad eso es lo primero que tenemos que contestar. ¿Por qué fuimos y para qué fuimos? Okay. Este no es un viaje de campaña, es un viaje de nación, es un tema de nación. Acuérdate de que el gobierno de los Estados Unidos ya canceló el TPS. Contrario a lo que dijo el gobierno de que habían logrado la renovación, en realidad no han logrado nada, ya se canceló y nos han dado 18 meses para que arreglen sus cosas, empaquen sus maletas y se regresen. El problema es que en los próximos 15 meses del gobierno del FMLN pareciera que no van a hacer nada. Y cualquiera que llegue a la presidencia en el 2019, solo le van a quedar 3 meses para afrontar ese reto, Carlos. Entonces, es obvio que mejor empezar a buscar la solución desde ahora y no cuando cualquiera de nosotros llegue a la presidencia. Esa es la razón más importante para ir. ¿Y qué fuimos a hacer? Primero, a establecer los contactos que hemos perdido, las relaciones que hemos perdido, las alianzas que hemos perdido, porque este no es un tema que se va a resolver en un viaje. Fíjate que el TPS le tomó a los gobiernos de Arena muchos años conseguirlo. Cuando nosotros cabildeamos para lograr el Tratado de Libre Comercio, nos tocó 4 años de estar viajando a Washington. Y nosotros desde la ASI y desde Camtex, que estuvimos cabildeando contra el tratado para Vietnam, nos tomó 3 años viajando cada 3 meses a Washington. Entonces, esta cuestión no es de un viaje. No es de un viaje, no es de que tú te vayas a tomar foto con el senador o con el congresista. Este viaje se trata de ir a identificar quiénes son las personas más influyentes para lograr una solución para nuestros compatriotas. Y eso es lo que hicimos. Estuvimos en el Congreso, en el Senado, estuvimos en el Departamento de Estado, visitamos lobistas que nos pueden ayudar a mantener una presencia permanente, otras instituciones, tanques de pensamiento, instituciones humanitarias, porque aquí vas a tener un problema de fraccionamiento de familias, ¿verdad? Entonces, el viaje para nosotros fue un éxito, tenemos ya los contactos establecidos, hemos identificado cuáles son los 5 estados donde más salvadoreños hay, quiénes son los congresistas que hay que ir a tocar para que nos ayuden a cabildear una solución para nuestros compatriotas. Bueno, quizás lo que quisiera preguntarle más directamente es si pudieron entonces reunirse ustedes con congresistas de la Cámara Baja o con senadores directamente, o si solamente se reunieron por el momento con gente del staff de estas personas. Es que primero tenés que ir con la gente del staff, porque el staff es el que te cuenta cuál es la postura que tiene el senador o el congresista respecto a este tema. El staff te cuenta por dónde nos podemos ir para llegarle al congresista, porque el congresista, acordate, que se debe a su estado, se debe a sus votantes. Entonces hoy tenemos que ir al estado de cada congresista a buscar cuáles son los grupos de influencia para ayudarnos a convencer al congresista. Entonces no se trataba de irse a tomar una foto con un congresista, se trataba de ir a establecer los contactos, ver dónde estamos parados, qué opinan de El Salvador, qué opinan de nuestro gobierno y qué opinan del futuro de nuestro país. Entonces, podríamos decir que esta primera aproximación, ya como en calidad de precandidatos presidenciales, sirve para, como usted lo dijo, identificar con quiénes tienen que hablar en un segundo, tercer, cuarto o quinto viaje y quiénes son de repente los financistas de estas personas o los grupos de influencia en los diferentes estados, que en cada estado es distinto. Es correcto.
Este es el primero de muchísimos viajes que vamos a tener que hacer y ojalá no seamos solo nosotros, Carlos. Ojalá se sume el gobierno, los partidos políticos, los tanques de pensamiento, las gremiales empresariales, porque este es un esfuerzo de nación. En este viaje inicial, por supuesto que no podíamos ir acompañados con el gobierno si es el gobierno que está insultando al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos. No nos van a abrir las puertas. Entonces hemos ido a restablecer alianzas que se han perdido en los últimos años, a hacer lo que creemos que el gobierno debió haber hecho y no lo ha hecho. Tengo que preguntarle, ¿influyó el hecho de que haya habido un pequeño shutdown del gobierno de los Estados Unidos, el que no hubiesen podido reunirse directamente con los congresistas o los senadores? Para nada, porque todas las citas que teníamos se cumplieron, no nos cancelaron ninguna. Y es otro tema importante. El Partido Demócrata empujó el cierre del gobierno, Carlos, porque quería meter el tema de DACA, que es el tema de los jóvenes que llegaron, los adolescentes menores de 18 años que llegaron a Estados Unidos. Entonces, con mayor razón, si los demócratas están empujando un shutdown por el tema de DACA, ¿cómo no vamos a ir nosotros cuando están haciéndolo por nuestro país? Entonces, el cierre no tuvo ninguna incidencia. Nosotros todas nuestras citas se cumplieron, logramos meter otras citas que no estaban programadas y para nosotros fue un viaje muy exitoso. Claro, ese solo es el primer paso. Este es un trabajo de hormiga que hay que hacer. Hay mucho esfuerzo que tenemos que hacer desde aquí, pero también nuestros compatriotas desde allá, porque muchos de ellos son ciudadanos. Ellos pueden agarrar el teléfono y llamar a su congresista, a su senador e insistir en una solución más permanente. Y hay propuestas. Ya te voy a explicar un par de propuestas que se han escuchado de parte de varios senadores e incluso ayer el presidente Trump lanzó una iniciativa para darle ciudadanía a 1.8 millones de indocumentados. Entonces, hay esperanza, pero no es de un día para otro. La solución no la vamos a traer en un viaje. Se trata de empezar a hacer un esfuerzo masivo de cabildeo para lograr lo que necesitamos. Ahora, si bien es cierto, DACA, digamos, son 700,000 o 800,000 personas, si mal no recuerdo, las cifras de salvadoreños que están beneficiados por DACA anda por ahí por los 36,000 o 40,000. Los 190,000, digamos, del TPS que todavía están afiliados, ¿qué esperanza, o mejor dicho, qué ideas le dieron la gente que trabaja con estos senadores y congresistas con los que ustedes se reunieron? Quisiera ver si nos puede adelantar un poco de eso. Claro que sí, mira, en el tema de DACA son como 80,000 salvadoreños 80,000 que cuando ingresaron a Estados Unidos eran adolescentes menores de 18 años, ¿verdad? Ellos, ya hay 14,000 que ya se les retiró el permiso de trabajo y que en cualquier momento los pueden deportar. Pero con DACA estamos bien optimistas porque hay una expectativa de que se apruebe en el Congreso la extensión de DACA. El tema de los que son beneficiarios del TPS, por ejemplo, en ese caso hay muchos que ya califican para ser ciudadanos bajo otro programa, ¿verdad? Ya sea porque su empleador los puede pedir, ya sea porque son inversionistas y son emprendedores, o ya sea porque tienen hijos que son ciudadanos. Entonces necesitan una asesoría legal permanente, migratoria, para poderles orientar hacia cuáles son sus alternativas migratorias. Hay otros, pues, que probablemente van a poder aplicar a otros programas o a los que tenemos que ayudarles a buscar una nueva legislación migratoria que los pueda amparar. Ahora, pero te quiero agregar algo. Nuestros compatriotas tienen hijos que ya son ciudadanos, tienen casas que son propias y en algunos casos hipotecadas, tienen sus propios negocios, han pagado impuestos. Nuestros compatriotas han hecho su vida en Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar la manera que no tengan que abandonar todo el esfuerzo de su trabajo de años. Peor aún, algunos van a tener que decidir entre traerse a sus hijos a El Salvador, donde hay menos oportunidades, o dejarlos allá y venirse ellos, ¿verdad? Entonces son decisiones difíciles para nuestros compatriotas y cuando vemos a nuestro gobierno que la única solución que ofrece es mandarlos a Qatar, pues nos sentimos ofendidos, nos sentimos insultados, ¿verdad? Y todavía cuando la población dijo que no, sale un diputado del FMLN diciendo, bueno, si no quieren ir a Qatar, los podemos mandar a China, a Irán, a Filipinas o a Bolivia. Eso demuestra que no entienden el problema, no entienden que es la vida de nuestros compatriotas que por años se han esforzado en Estados Unidos, ¿verdad? No se trata de mandarlos lejos de su patria, se trata de ayudarles a que puedan continuar la vida que han forjado en los Estados Unidos.
Ok. Al margen de este plan que pueda tener el presidente Trump de llegar a un acuerdo con los demócratas para más de 1 millón de personas, y que está sujeto, por cierto, a que le aprueban el financiamiento para el muro con México, estos otros salvadoreños, estos 190,000, necesitarían de repente un paso a la ciudadanía o a la residencia legal que tal vez no tenga que ver con el acuerdo de DACA. De ahí que entra a tomar un papel fundamental las personas con las que ustedes puedan conversar en estos segundo, tercer, cuarto, quinto viaje. Quisiera saber con qué senadores piensan conversar ustedes en el futuro cercano o con qué congresistas. Mira, ahorita hay una iniciativa que la presentó el senador de Virginia, se llama Secure Act, que lo que busca es otorgar 25,000 ciudadanías al año a los que fueron beneficiarios del TPS. Eso es una gran esperanza. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar cómo apoyamos esa iniciativa. A través si él es demócrata, hay que ver cómo convencemos a los republicanos que apoyen esa iniciativa, y eso implica ir a la base de esos congresistas para que externen su opinión al respecto. Hemos visitado asistentes de congresistas que son los que manejan la Comisión de Relaciones Exteriores, los que manejan la Comisión del tema de inmigración, ¿verdad? Entonces es importante saber quién mueve las pistas detrás de cada comisión y detrás de cada congresista, y eso es lo importante. Ese es el trabajo que hacen los lobistas, es un trabajo de cabildeo. Nosotros hemos tenido la fortuna de participar en varios y entendemos un poco cómo es el proceso, Carlos. Y si se generó la expectativa falsa de que en un viaje íbamos a traer la solución, pues no se trataba de eso. Ahora, esto es un trabajo realmente de hormiga, porque si los republicanos en la Cámara Baja siguen manteniendo la regla Hastert, necesita por lo menos de 170 republicanos de la Cámara Baja para que el speaker Paul Ryan presente un proyecto de ley siquiera contemplando asuntos migratorios. Si no tiene 170 republicanos, difícilmente incluso se puede presentar un proyecto de ley. Tenemos identificada una estrategia en caso de llegar a ser gobierno para convencer a esta gente, porque estos son de los más duros, los de la Cámara Baja. Fíjate que nos reunimos con varias empresas lobistas que se dedican a eso, pero mejor te reclutamos a vos, Carlos, porque yo veo que vos entendés bien el tema. No es fácil, porque en Estados Unidos es bicameral, tienes el Congreso y tienes el Senado, ¿verdad? Entonces te tenés que hacer acompañar de los lobistas que conocen del tema, y esa es una relación permanente que tiene que tener el gobierno de El Salvador, una presencia, y ese es otro tema que vale la pena mencionar, porque en todas partes donde fuimos nos preguntan, ¿y que ustedes no tienen embajada? ¿Por qué no hay presencia de El Salvador? Entonces pareciera que hemos abandonado ese esfuerzo permanente de estar incidiendo en los círculos políticos de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal aliado, ¿verdad? Entonces tenemos que recuperar lo que no se ha hecho por muchos años. Okay. Y es fortalecer esas alianzas. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que dijo el señor ministro de Relaciones Exteriores, don Hugo Martínez, cuando hablaba acerca de la iniciativa de los precandidatos del Partido Arena al visitar el estado de Washington, o debo decir, el Distrito Federal de Washington. Todo esfuerzo encaminado a intensificar las gestiones a favor de los compatriotas amparados al TPS es bienvenido. Sin embargo, considero importante que esas medidas adicionales sean coordinadas para que sean más exitosas. Si se hubiera conocido por parte de los asistentes a esta visita que una parte del Congreso iba a estar en receso esta semana, quizá no hubiera sucedido lo que sucedió, porque hasta este momento, desafortunadamente, ningún congresista, ni de la Cámara Baja ni del Senado, les ha recibido, que es donde se tiene que hacer la gestión central. Yo creo que, con todo respeto, el canciller no ha entendido cómo se hace el cabildeo en Estados Unidos, ¿verdad? Él, como canciller, probablemente se va a ir directo y lo van a recibir oficialmente, pero el tema es que tenés que ir a hacer cabildeo, y hay maneras de llegar a los que toman las decisiones, ¿verdad? En este caso no nos podíamos hacer acompañar de nadie del gobierno cuando tú ves al FMLN con esas pancartas ofendiendo al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos. Tú tienes al gobierno del FMLN insultando a Estados Unidos y nosotros nos vamos a hacer acompañar de ellos. Nadie nos va a abrir las puertas. Nosotros, Carlos, tenemos nuestros contactos, nuestras alianzas, nuestras relaciones que hemos mantenido por muchísimos años, que nos han apoyado en cabildear otros temas como el que te mencioné, el Tratado de Vietnam, el Tratado de Libre Comercio que favorablemente conseguimos, y hemos ido a reactivar esas alianzas, ¿verdad? El gobierno no tiene esas alianzas, el FMLN muchísimo menos. Entonces, este no es un esfuerzo que tenemos que hacer con el canciller. Yo reconozco la labor que hace el canciller,
pero pareciera que el canciller es un llanero solitario, porque en este tema lo han dejado totalmente solo. Mientras el canciller hace su labor, su partido y su gobierno la deshacen, ¿verdad? Entonces, mi reconocimiento, mi respeto, mi aprecio al canciller Hugo Martínez, pero lo han dejado solo en esta tarea y el FMLN está haciendo todo lo contrario para derrumbar lo poco que el canciller pueda lograr. Ahora, ¿han identificado ustedes también los tanques de pensamiento, las universidades, las iglesias, las organizaciones no lucrativas que podrían formar parte del esfuerzo de cabildeo? En ese esfuerzo estamos y para eso es que necesitamos una firma de lobistas. Mira, necesitamos instituciones humanitarias porque aquí va a haber fraccionamiento de familias, hijos pequeños. Necesitas sindicatos porque ellos representan a los trabajadores salvadoreños, especialmente en la industria de la construcción. Necesitamos a las cámaras de comercio, cámaras de industria, las gremiales empresariales, colegas nuestras, porque ellos son los empleadores de los salvadoreños y los que van a sentir la necesidad de esa mano de obra calificada. En fin, necesitamos tocar las puertas de muchas instituciones que entienden el problema y que están dispuestos a apoyarnos para buscar una solución permanente para nuestros compatriotas. La Cámara de Comercio es particularmente influyente, especialmente en algunos republicanos que les dicen Country Club Republicans allá. ¿Ustedes lograron reunirse con ellos también? En este viaje no. Estamos identificando también en la parte de industria, hay varias asociaciones de industria que también emplean a compatriotas. El tema de la construcción, la industria de la construcción emplea a muchos salvadoreños. Entonces tenemos que ir a tocar esa gente para que nos apoye. Este es un esfuerzo que necesitamos, como te decía, hacer una ofensiva de cabildeo de parte de todos los que podamos hacerla con nuestros contactos. Y hay otros salvadoreños, gremiales, tanques de pensamiento, empresarios, que también tienen sus contactos y que tenemos que aprovecharlos. Ok, ahora una pregunta. En estas reuniones que tuvieron con los miembros del staff de todos estos congresistas y senadores, ¿surgió por casualidad la idea, la conversación o la pregunta de por qué algunos funcionarios del partido de gobierno o algunos miembros del gobierno son, digamos, o pueden ser percibidos como antiestadounidenses? Mira, no necesariamente de funcionarios, pero sí sobre la retórica anticuada del FMLN en contra de los Estados Unidos, ¿verdad? Y digo anticuada porque esa es la misma retórica de hace 40 años, que no ayuda en nada. Estados Unidos, Carlos, ha sido un aliado de nuestro país, es el principal socio comercial. El 48% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Nuestros compatriotas, que son casi 2.8 millones de salvadoreños en Estados Unidos, envían remesas a este país. Tenemos la embajada, que es la más grande de la región, tenemos la sede de USAID. Somos el único país que tiene 2 programas de Fomilenio. Somos beneficiarios del Asocio para el Crecimiento, el Triángulo para la Prosperidad, en fin, recibimos muchos beneficios de Estados Unidos y lo que deberíamos de estar haciendo es fortaleciendo nuestra relación con ellos, no debilitándola como lo ha hecho nuestro gobierno del FMLN. Ok, con ese ya nos quedamos. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de qué hacemos entonces con los salvadoreños que podrían regresar a El Salvador, que no creo que sean muchos, pero igual hay que tener algún plan para ellos, y también el impacto que puede tener si algunos de ellos se quedan sin trabajo y por temor entonces adquieren empleos que son menos pagados, y eso nos perjudicaría a nosotros con la cantidad de remesas. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Continuemos entonces hablando acerca del impacto que puede tener esto ya en nuestra economía, señor Simán, porque las remesas en el 2017, si mal no recuerdo, sumaron 5.021,3 millones de dólares. Eso es más o menos un 9,7% con respecto al año anterior. Muchos dicen que es el efecto de la cancelación del TPS, es decir, mucha gente empezó a mandar más dinero a El Salvador pensando que de repente tendrían que retornar. Pero eso eventualmente pasaría. La pregunta es, ¿qué sucedería si nos rebajan las remesas de manera importante en vista de que son en parte motor de la economía de nuestro país? Es cierto, es como 5.100 millones de dólares y para ponértelo en comparación, nosotros exportamos en El Salvador 5.400 millones en productos y recibimos casi 5.100 millones de nuestros compatriotas. Es muy importante aporte a nuestra economía, es casi el 20% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero mira, primero tenemos que ver qué ayuda le damos a nuestros compatriotas en Estados Unidos, hacer nuestro mejor esfuerzo para que califiquen a los programas que ya
pueden calificar. Para eso, asesoría legal migratoria. En el caso eventual que tengan que regresar algunos, tenemos que apoyarlos en la asesoría que van a hacer con su vivienda. La van a vender, la van a alquilar, van a pagar el préstamo, qué van a hacer con sus negocios. Entonces, primero pensemos en qué le vamos a ayudar a nuestros compatriotas allá. Aquí se genera a veces el comentario de que, uy, ¿qué va a pasar si regresan los salvadoreños? Yo sí te quiero decir, Carlos, que ellos son salvadoreños, son parte de nuestro país, y el día que les toque regresar, los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque estos son salvadoreños valientes y emprendedores, trabajadores, que han sido exitosos en Estados Unidos. Y ojalá cuando vengan nos ayuden a sacar adelante nuestro país, porque van a generar empleo, van a ser emprendedores. A mí no me preocupan los 200.000 salvadoreños que regresen. Me preocupan, y lo he dicho en otras ocasiones, los 200.000 centroamericanos que el FMLN quiere nacionalizar allá en Oriente, pero que nadie dice nada, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar a los compatriotas a que se queden en Estados Unidos y que no tengan que romper sus familias ni abandonar el fruto de su trabajo de muchos años. Y si tuviesen que regresar, tenemos que empezar a trabajar cómo los vamos a apoyar para que aquí también sean productivos, inviertan, generen oportunidades para los demás. Ahora, ¿realmente podemos hablar de un retorno masivo? Es decir, mucha gente probablemente va a encontrar una manera de legalizarse a través de sus familiares, a través de un matrimonio, a través de visas de inversión o a través de visas de trabajo, y otros simplemente se van a ir en la clandestinidad porque Correcto. Básicamente ya forman parte del tejido social y económico de Estados Unidos. Pero los que regresen, si este país, si mal no recuerdo, son 60.000 jóvenes los que se integran a la fuerza laboral año con año, pero solo hemos creado como 5.000 empleos. ¿Cómo podríamos nosotros dar abasto si de repente se dejaran venir 10.000, 12.000, 15.000 salvadoreños más? Sí, es un reto para nuestra economía. Son 70.000 jóvenes los que cada año salen a buscar empleo. Pero a ese sumarle los veteranos, las madres solteras, los menos jóvenes que han perdido su trabajo. En realidad, el desempleo es mucho más grande que eso. Y ese es el reto que tenemos, y estamos confiados que reactivando la economía se pueden generar unos 50.000 empleos al año, ¿verdad? Pero más que generar empleos, tenemos que motivar a que ellos sean emprendedores. Y ellos han triunfado en Estados Unidos con sus negocios y pueden venir también a ayudarnos a sacar nuestro país adelante. Tenemos que ser creativos en eso, Carlos. Tenemos todavía 18 meses, por eso es importante empezar desde ahora. Y sobre todo va a depender de la relación con Estados Unidos. Tú no puedes pedir un favor y por otro lado estar insultando a la persona que le pides el favor. Lo mismo con Estados Unidos. Si queremos el favor y el apoyo de Estados Unidos, entonces tenemos que corresponder. Ahora, yo sé que ya adelantó usted un poco de criterio cuando se trataba de las medidas que el gobierno está buscando como alternativas para los salvadoreños, pero para algunos puede ser que Qatar sea un buen lugar, para algunos digo yo, no digo para todos, ¿no? En vista de que se va a realizar el Mundial de Fútbol, si mal no recuerdo, 2022, por eso es que están buscando una gran cantidad de trabajadores, ¿no? Y se ha hablado de Bolivia y se ha hablado también de Irán, se ha hablado de China. Es decir, los salvadoreños dirían algunos también que son arrechos y podrían ir por otro lugar. Mira, esa no es una decisión del gobierno a donde manda a sus ciudadanos. Es una decisión individual, que en base a tu libertad vos decidís a dónde quieres ir. Estos compatriotas en Estados Unidos ya tomaron la decisión, ya hicieron su vida en Estados Unidos. Y son ellos los que tienen que decidir si continúan su vida allá o vienen aquí. No le corresponde al gobierno estar despachando ciudadanos por todas partes del mundo. ¿Entendés? Yo no conozco Qatar, pero solo el idioma y la cultura es muy diferente de lo que nuestros compatriotas están acostumbrados en Estados Unidos. Ok, ahora también hay otras medidas que se han contemplado acá, y si mal no recuerdo, hace un par de semanas la diputada Karina Sosa del FMLN, así como NIDE 10, introdujeron un anteproyecto de ley que básicamente le daría unos $1.500 dólares a cada salvadoreño que retornara producto de la cancelación del TPS. Pues sí, pero ¿eso les resuelve el problema? No. ¿Y quién paga esos 1.500 millones, esos $1.500 por cada ciudadano? Es decir, se están quejando que no tienen dinero y están prometiendo $1.500. Y eso no resuelve el problema, Carlos, ¿verdad? Se trata de generar las oportunidades para que a cada uno de ellos les vaya bien, pero sobre todo se trata que generemos las oportunidades en nuestro país para que a todos los salvadoreños nos vaya bien en El Salvador y nadie esté pensando en emigrar. Ese es el reto que tenemos y que nuestro gobierno ha fallado en eso.
lejos de generar las oportunidades, se han ido cerrando oportunidades. Entonces, el reto no solo es para nuestros compatriotas que regresen, es para los miles de salvadoreños que la están pasando mal, muy mal, y no encuentran oportunidades de trabajo. Ok, en este punto quisiera leer un comentario que nos ha llegado a la cuenta de Twitter de 8 en punto, que es @8 en punto, por si usted no la conoce. El señor José Caballero nos dice lo siguiente: ¿por qué no tratan de crear más empleos y mejorar los salarios en la empresa privada en El Salvador? Iniciando con las empresas, dice, de los precandidatos de Arena, en lugar de andarle mendigando a los gringos, dice. Mira, nadie está mendigándole nada a los gringos. Es decir, yo te puedo hablar de que yo soy de los mayores generadores de empleo en el país. Pero tú tienes que tener un mercado para los productos que estás haciendo. Si tú vas a montar una cafetería y contratas 10 meseros, pero te están acosando las maras, te acosa el gobierno, te acosa el Ministerio de Trabajo, entonces dejas de hacerlo. Mira, prueba de ello es de que nuestra economía informal ha crecido del 52% hace 6 años al 73%. Quiere decir que en nuestro país cada vez es más difícil hacer negocio. Y la gente prefiere hacer negocio en la informalidad. Entonces no se generan las oportunidades. No es que uno no quiera, es que necesitas un gobierno que te genere un clima de confianza y de seguridad. Para que si tú te animas a montar un negocio, te vaya bien. Si tú te animas a ser agricultor, te vaya bien. Si tú sos ganadero, te vaya bien. Necesitamos un gobierno que nos ayude a todos a que nos vaya bien, ¿verdad? Y ese es el reto que tenemos. No puedes generar empleo sacándote de la manga. Tiene que ver con la economía, con tu capacidad de exportar y con las condiciones del país. Yo lo he dicho repetidas veces, una industria necesita 272 permisos para operar. ¿Quién te va a montar una industria aquí? Hemos hecho tan difícil hacer negocio que hoy prefieren irse a los países vecinos. Tenemos que cambiar eso, si no nuestro país no va a salir adelante. Entonces los que pueden generar empleo, los emprendedores, el gobierno le está haciendo la vida muy complicada y muy difícil y prefieren no hacer esas oportunidades. Ahora, señor Simán, yo he escuchado decir a funcionarios del gobierno y también funcionarios del FMLN que el problema con el capital salvadoreño es que se ha transnacionalizado y que prefieren los empresarios invertir en lugares como Honduras o como Nicaragua, a pesar de que Honduras tenga los grandes problemas políticos que tiene, los grandes problemas de delincuencia que tiene. Pero vemos, por ejemplo, que el alcalde de San Pedro Sula acaba de anunciar una inversión de 6.000 millones de lempiras, que es muchísimo dinero incluso en dólares. O que invertimos de repente en Nicaragua, donde básicamente ha dejado de ser una república y ahora es un reino, donde una pareja es la que gobierna. Sin embargo, se van e invierten el dinero por allá, pero no lo invierten acá. Mira, esa es una retórica ideológica, porque ¿cuántos hoteles podés construir en El Salvador si no hay turismo? ¿Cuántos centros comerciales podés construir? Es decir, llega un punto donde es un orgullo para los salvadoreños que las grandes empresas salgan a conquistar Centroamérica y más allá, ¿verdad? Porque eso te garantiza la solidez y la sobrevivencia de esas empresas, si compiten fuera del mercado salvadoreño. Y segundo, porque aquí te generan empleos también, porque aquí están las casas matrices. Entonces no se trata de falta de patriotismo, que no querramos invertir aquí, se trata que tenés que salir a conquistar otros países. En la medida que aquí se vaya generando una mejor economía, vas a ver esas inversiones. Y yo te digo, en la industria, en los últimos 7 años, se han invertido casi 4.000 millones de dólares. ¿Quién dice que no se invierte? ¿Verdad? Entonces, esa es una retórica que utiliza algunos ideológicamente, pero que en realidad deberían de ver las cifras de lo que se invierte, ¿verdad? Claro, pudiera ser mucho mejor, pero también si tuviéramos un gobierno que realmente facilitara las cosas. El último intento, que era la ley de facilitación administrativa, fue vetado, ¿verdad? Entonces, pareciera que no hay una verdadera voluntad de facilitar la tramitología para que aquí puedan prosperar los negocios y que haya más negocios. Ahora, ¿diría usted entonces que es más fácil o digamos, el doing business de Nicaragua es mejor que el nuestro, por ejemplo, a pesar del tipo de gobierno que tiene? Es que eso depende de la tramitología. Tú puedes hablar lo que querrás de Nicaragua, pero si el gobierno de Nicaragua te facilita los trámites para que tú montes una empresa, entonces las empresas extranjeras van a preferir irse a Nicaragua. Si aquí es muy tedioso, muy complicado sacar los permisos, entonces las empresas prefieren no venir a El Salvador. Entonces ese es un reto que tenemos.
y se empezó a trabajar con el gobierno en el organismo de mejora regulatoria. Todavía no se han visto muy buenos resultados, pero ese es un reto. ¿Cómo eliminamos tanta burocracia, tanta tramitología y facilitamos? Porque si vos querés montar una cafetería, que sea fácil que la montes. Pero pareciera que cada día lo hacemos más difícil en el país. Ahora, ¿esa diría usted que es la razón por la cual El Salvador solo ha recibido 0,3% de la inversión extranjera directa en Centroamérica? En parte sí. En otra parte hay un estudio, Carlos, de los organismos de promoción de inversiones que te dice que el 90% de las inversiones en un país vienen de los que ya están invirtiendo en el país, de los que ya invirtieron o ya viven en el país. Entonces, a veces, lejos de ir a buscar inversión extranjera, aquí están ya los inversionistas que pudieran invertir más. Pero no hacemos nada por ello. Mira, se fue Jumex, se fue Maseca, se fueron un par de empresas del sector textil a Honduras. O sea, estamos perdiendo. Yo felicito al ministro de Economía porque recientemente se conoció la noticia que Hanesbrands va a ampliar su planta. Eso es un buen logro, ¿verdad? Después de tantas empresas que se han retirado del país. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Entonces, señor Simán, cuando regresemos vamos a hablar acerca de algunas medidas que hemos estado escuchando que podrían tomarse, entre otras el incremento al IVA al 15%. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Señor Simán, quiero que hablemos un poco acerca de estas medidas que se han contemplado. Tengo entendido que algunas son recomendaciones incluso de organismos internacionales. No estoy seguro si es el Fondo Monetario Internacional, pero habían hablado acerca de que se había contemplado, por lo menos en el papel, de subir el impuesto al valor agregado a por lo menos al 15%. Quiero que escuchemos lo que dijo el doctor Oscar Cabrera, el presidente del Banco Central de Reserva, cuando hablaba y opinaba sobre este tema, así como el economista Werner Peña. Escuchemos. Incrementos del IVA pueden generar en el largo plazo un efecto acumulado y contractivo de 1.43 dólares por cada dólar de recaudación. Un incremento del IVA sería regresivo y perjudicaría a los más pobres. Eso también es importante tener presente que podría complicar el cumplimiento del ODS 10, que es reducción de desigualdades. Para que usted lo vea así en pantalla, también tenemos una gráfica elaborada por nosotros, pero con la fuente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ellos hablan del impacto de la pobreza, quiero que la pongamos en pantalla. El número de hogares que caería en pobreza, de acuerdo al ICEFI, sería de lo siguiente. La pobreza extrema llegaría a unos 24.448 hogares, pobreza relativa a 18.738 y la pobreza total entonces sumaría unos 43.186 personas. Señor Simán. Carlos, el IVA golpea directamente a los más pobres. Yo realmente, lo he dicho en diferentes ocasiones, realmente me opongo a que se suba el IVA. ¿Verdad? Y segundo, el gobierno ya recauda 4.400 millones de dólares. El gobierno viene bolseando a los salvadoreños con más impuestos. ¿Y en qué se están gastando? Si yo te pregunto si la población está recibiendo mejor salud, mejor seguridad y mejor educación con los impuestos que ya están pagando. Tú y todos los salvadoreños pagamos 5 centavos por cada dólar de teléfono celular para el tema de seguridad. Y estamos mejor en seguridad. Anda a visitar las sedes de la policía a ver cómo están. Y además de eso, los empresarios en nuestras empresas pagamos el 5% de nuestras ganancias en impuesto de seguridad. ¿Y dónde está? Tú en la gasolina pagas 46 centavos de contribuciones más el 13% de IVA. Ahí va el subsidio del transporte, el subsidio del gas y el fovial. Y anda a ver las calles cuántos baches tienen. Preguntarle a la gente cómo está recibiendo el subsidio del gas. Entonces, ya no se trata que el gobierno siga bolseando a los salvadoreños. Se trata que el gobierno empiece a hacer buen uso del dinero que ya recauda. Entonces, subirle 2 puntos al IVA para darle más dinero al gobierno que lo está usando mal, no está correcto. Y peor, cuando subir el IVA es regresivo, como bien lo dijo Werner. Es decir, es inflacionario, te va a hacer que todo sea más caro en el país. Entonces, esa no es una opción. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porque la respuesta a veces pasa por decisiones que son sumamente difíciles. Recuerdo algunos técnicos cercanos al partido Arena que decían que en los últimos años se habían creado unas 45.000 plazas y que eso significaba una erogación de dinero o un gasto de dinero en salarios de unos 800 millones de dólares anuales. Es decir,
¿por dónde pasa la solución? Porque a pura productividad tampoco vamos a lograr reunir la gran cantidad de dinero. Es decir, creo que en este mundo actualmente solamente India está creciendo a ritmos del 8%, un punto porcentual en El Salvador son 280 millones de dólares adicionales al fisco. Es decir, tendríamos que crecer ¿qué? A 6 puntos, 7 puntos para de repente poder hacerle frente a las necesidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, si vamos a recortar, ¿no sería bueno decirle a la gente claramente, miren, cuando lleguemos al gobierno vamos a examinar realmente quiénes son los que están y si están todos los que son? Y los que no tienen que estar, ni modo, van a tener que salir. Carlos, yo no te puedo hablar de planes de gobierno, es muy prematuro para estar hablando de planes de gobierno. Yo te estoy contando lo que en nuestra experiencia en las gremiales hemos vivido y lo que la población nos está diciendo en estas giras. Y la población está cansada que le cobren más y más impuestos y no reciban los servicios públicos que deberían de estar recibiendo. Entonces, esa es una realidad. Ante esa realidad, no podemos permitir que el gobierno siga bolseando a los salvadoreños. El gobierno recauda 4.400 millones de dólares con una economía que crece al 2.3%. Imagínate que creciéramos al 4.5% igual que Nicaragua, que Honduras, perdón. ¿No crees que se recaudaría más? Y yo creo que se recauda más de lo que tú estás diciendo. Más de 280 millones por punto porcentual. Claro, porque si tú estás con 2.3 recaudando 4.400, si tú duplicas tu economía, obviamente vas a recaudar mucho más. Y eso que solo el 28% de tu población paga impuestos. Tienes un 72, 73% que están en el sector formal. No solo no pagan impuestos, sino que no reciben atención médica, no tienen pensión, no tienen acceso a créditos bancarios. Entonces, hay mucho que se puede hacer en vez de seguir poniéndole más impuestos a los salvadoreños. Ahora, ¿qué hacemos entonces con este porcentaje de la economía que está en la informalidad? ¿Cómo logramos que vuelvan a la formalidad? Mira, no estamos hablando de la señora que vende comida en su pick-up o la que tiene un puestecito. Estamos hablando de grandes mayoristas, estamos hablando de gente que hace grandes negocios en efectivo y que no paga impuestos y que los ves con carros de último modelo. Entonces, hay mucho que se puede hacer en nuestro país, Carlos, para motivarlos a que se acerquen a la formalidad. Pero ¿quién se va a querer meter a la formalidad con tanto requisito, tanta declaración, tanto cumplimiento que tenés que hacer cada mes? Entonces, si tú montas una cafetería y necesitas contador, necesitas auditor, necesitas oficial de cumplimiento para la ley de lavado, es decir, cada vez más te ponen trabas para tu negocio formal. Entonces la gente prefiere hacer negocio en la informalidad. Si tú puedes montar una cafetería en el garage de tu casa, ¿por qué te vas a formalizar? Entonces hay que facilitarlo para que a vos te vaya mejor estando en el sector formal que estando en el sector informal. Ok, hablemos ahora entonces un poco del tamaño de la economía. El otro día en República conversábamos con un par de economistas, uno de la UCA, el otro del ICEFI. Me decían que la economía en El Salvador es unas 3 veces más grande de lo que de repente era en los 90, pero que la capacidad adquisitiva de los salvadoreños, debido al salario que nosotros tenemos, sigue siendo un salario de los 90, me decían ellos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si subiendo el salario mínimo, aunque no sea de la manera en la que le gusta a la empresa privada, debido a los arreglos que se han hecho para lograr la correlación de fuerzas, pero no es esa tal vez una buena medida para la gran cantidad de salvadoreños que viven de su salario. Te quiero corregir, porque el sector privado sí quiere que se aumente el salario mínimo. Okay. Y nosotros hemos propuesto que se defina una fórmula para que se vaya subiendo todos los años. Lo que nos oponemos es a que se politice el tema. No le corresponde a los políticos andar prometiendo aumentos de salario mínimo cuando viene la campaña electoral. Ese es un tema económico, le corresponde a los economistas. Para eso hay una Comisión Nacional del Salario Mínimo, que es la que tiene que estar haciendo estos estudios. Entonces, nosotros no nos oponemos, pero tiene que haber una relación entre el aumento y la economía. Porque, ¿qué pasa? Tú lo viste en algunos casos, que el costo de vida aumentó tanto que mucha gente se queja que no sintieron el beneficio del aumento. Entonces, tiene que hacerse de una manera muy calculada por los economistas y no un tema político como se quiere hacer. Y sí estamos de acuerdo en que se revise el salario para irle mejorando a nuestros trabajadores la oportunidad de una vida digna. Ok, hablemos entonces ahora de eso, porque todas estas semanas
Hemos visto, digamos, mucha molestia en algunas de las principales gremiales en este país por la manera en la que se ha ido construyendo la correlación de fuerzas, digamos, para elegir personas que toman decisiones, ya sea en la CIGET o en el Consejo del Salario Mínimo. Nosotros tuvimos a representantes de sindicatos que nos dijeron que trámites que de repente deberían durar 5, 8 meses o 10 meses, de repente se estaban haciendo en 24 horas, 48 horas, y que esto les parecía completamente inaceptable porque se estaban no solo violentando, digamos, los principios sobre los cuales se basa el sindicalismo, sino también que esto podía traer o tener intencionalidades que no son las mejores para la República. Mira, lo vimos cuando se tomaron el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Los representantes de los trabajadores que trabajan en el sector privado, que están regidos por el salario mínimo, quedaron fuera. Hoy los que están adentro de la comisión son representantes de sindicatos, mayormente de gobierno, que no están regidos por el salario mínimo. Lo acabas de ver con el tema de la CIGET, cómo se crearon 60 y pico organizaciones de un día para otro para que lograran la mayoría de votos para elegir a su representante. Entonces, estamos viendo cómo el gobierno utiliza medidas fraudulentas para lograr apoderarse y tomarse estas instituciones. Ya hay demandas por eso, ¿verdad? Hay demandas inconstitucionales en el tema del Consejo Nacional del Salario Mínimo, hay demanda en la Organización Internacional del Trabajo, ya la OIT sancionó al gobierno de El Salvador en 2 ocasiones. Entonces, ese es un tema que lo estamos viendo, Carlos, y es típico de los gobiernos de este tipo que buscan tomarse las instituciones. Ellos llegan al poder a través de la democracia y ya estando en la democracia, buscan tomarse las instituciones que te garantizan la democracia. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro país, cómo han tratado de tomarse todas las instituciones. Y ese es nuestro reto, que las personas que están en las instituciones sean personas independientes, con criterio, honestas, y que no se deban a los partidos políticos. Ok, vamos a la pausa, señor Xiomara. Cuando hablemos, cuando regresemos, vamos a hablar de un tema que de repente es un golpe de martillo, porque lo político hace mucho ruido, pero lo que tenemos que pagar en concepto de la deuda que debemos honrar ronda más de los $1.000 millones. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, señor Simán, hablemos ahora entonces un poco de la economía de nuestro país. El gobierno ha dicho que vamos a crecer en un 2,4%, pero el Banco Mundial nos ha dicho que vamos a crecer a un 1,8%. El crecimiento sigue siendo bastante débil. Pero sumémosle a esto que, aunque las deudas hayan sido contraídas de repente durante los gobiernos areneros, son deudas que el gobierno de El Salvador tiene que pagar porque son deudas soberanas. Este año tenemos que pagar $1.055 millones, si mal no recuerdo. El próximo año se vencen 800 y pico de millones de eurobonos. ¿Cómo nos preparamos para eso? Es decir, si los ingresos ya los tenemos comprometidos con el pago de salarios y la poca inversión que de repente le mete el Estado a El Salvador, ¿de dónde más vamos a sacar esa plata para poder hacerle frente a esos compromisos? Tú dijiste de que se obtuvo mayormente en los gobiernos anteriores. Este gobierno y el anterior han aumentado la deuda a más de $8.000 millones. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se ha ido ese dinero? Se ha ido al gasto ordinario. Entonces tú te estás endeudando en tu tarjeta de crédito para cubrir gastos, no para invertir. Entonces eso tiene que cambiar. Tenemos que invertir en infraestructura pública que nos hace más competitivos y genera empleos. Pero si tú seguís endeudando el país para irlo a gasto, cada vez haces el hoyo más grande. Ese es el reto que tenemos. No podemos seguir endeudando más al país. Tenemos que hacerle frente y tenemos que apretarnos el cinturón porque el tamaño del Estado depende de los servicios que te brinda. Y ahorita, Carlos, tenemos un Estado demasiado grande para la calidad de los servicios que te están dando. Y yo lo he dicho anteriormente. O reducís el tamaño del Estado o mejorás la calidad de los servicios que tenés. Vaya, ahorita tú tenés centros de salud que se van los médicos a las 2 de la tarde porque vienen a San Salvador. Bueno, si tenemos tantos funcionarios, ¿por qué no metemos doble turno? ¿Me entiendes? Entonces, podemos mejorar los servicios sin tener que despedir funcionarios, pero tiene que haber una relación entre el tamaño del Estado y los servicios que está brindando. Y tú le preguntas a la población, donde quiera que vayas, porque lo estamos haciendo nosotros, y todos se quejan de salud, seguridad y educación. Son los 3 servicios básicos, ¿verdad? Entonces,
El tamaño del Estado tiene que ver con la calidad de los servicios que brinda. No podés seguir endeudando un Estado en gasto ordinario si no se refleja en una mejora para la población. Ahora, pero ¿cómo logramos entonces esto? Porque lo que algunos nos han dicho es que de repente tenemos un Estado inflado con muchísima gente, 45.000 nuevas plazas, pero que tal vez no son las personas con las competencias adecuadas para brindar esos servicios. Entonces esto quiere decir que estas personas ni siquiera deberían estar en el gobierno. Totalmente de acuerdo. Nosotros queremos ver más maestros, queremos ver más médicos, queremos ver más policías. Pero ¿en qué se han contratado 44.000 personas? Hay algunos que andan disimulados de trabajadores de salud, pero están haciendo trabajo territorial para el FMLN. Entonces, esos no son funcionarios públicos, esos son militantes partidarios que están recibiendo un sueldo de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños. Tú hablabas de la economía que está creciendo. Es triste que aquí discutimos que si la economía va a crecer 2.3 o 2.1. Deberíamos de estar discutiendo si la economía va a crecer 4 o 6%. Y eso lo podemos lograr. Honduras tiene 4,5%. ¿Por qué no podemos nosotros crecer al 5%? Y ese es el reto que tenemos. Y creo que lo vamos a hacer. Ahora, vamos a ir a algunas preguntas que ustedes ya nos están haciendo llegar a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, @8enpunto. También las pueden dejar en mi Twitter, que es @ToledoJournalist33. Vamos a ir con esta primera pregunta porque me parece interesante. La gente quiere saber un poco más acerca de su pensamiento político y su pensamiento económico también. Ya hablamos acerca, para los que recién nos sintonizan, ya hablamos acerca del TPS, hablamos acerca de la deuda, hemos hablado acerca del tamaño del Estado, entre otros temas. Vamos a conocer ahora entonces un poco más del pensamiento político del señor Simán. Ana Iris Martínez nos pregunta lo siguiente, señor Simán, ¿qué piensa de la declaración patrimonial para todos los contribuyentes? En un país donde hay seguridad no es problema, pero en nuestro país con la inseguridad que tenemos, creo que es un riesgo bien alto que cada ciudadano revele todo lo que tiene y esté sujeto a extorsiones. Ahora, pero de repente no podría haber una especie de compromiso para que se haga la declaración patrimonial, pero esta sea, digamos, privada. Debería de ser. La información que tú das al Ministerio de Hacienda es confidencial y a pesar de eso, tú has visto que la misma Lorena Peña la ha divulgado. Entonces no hay un respeto a la confidencialidad de la información que se da. Además tiene otros defectos ese impuesto, porque si tú heredaste una casa de tu abuela, pero tú no tienes los ingresos para pagar un impuesto patrimonial, terminas perdiendo la casa. Y así hay muchos salvadoreños que tienen propiedades que han heredado de sus padres, de sus abuelos, pero que no les generan un ingreso y no van a tener cómo pagar el impuesto. Pero sobre todo, ¿por qué estamos hablando de más impuestos? Si el gobierno ha metido 24 nuevos impuestos y aún así tienen problema fiscal. Entonces no se trata de que el gobierno ponga más impuestos, se trata de que el gobierno haga mejor uso del dinero que ya recibe. ¿Qué es del impuesto, si no es el patrimonial, perdón, el impuesto predial? Acuérdate de que los salvadoreños ya están pagando un impuesto municipal, entonces tendría doble impuesto sobre el mismo inmueble. Es un tema que se tiene que evaluar porque no puedes tener doble tributación sobre el mismo bien, ¿verdad? Pero puede ser una alternativa, hay que considerarlo. Acuérdate que los alcaldes son los que están más cerca de la población, ellos deberían de tener más recursos y más autoridad para resolver los problemas más inmediatos, reparar calles, centros de salud. Entonces, ese es un tema que se puede analizar. Ok, ¿qué hay ahora entonces? También nos preguntan de la evasión y de la elusión. Dependiendo a quién le cree, dicen que esta ronda entre 800 millones y 1.200 millones de dólares que el Estado deja de percibir porque hay, en general dicen los funcionarios del FMLN, grandes empresas que son capaces de poder evadir. Y el ministro de Hacienda se queja de que tienen engavetado un anteproyecto de ley para poder hacer efectivo el cobro. Mira, yo no sé cómo dice eso el ministro o lo que dice la gente, si las empresas tenemos que reportar todo al final de cada mes. El ministerio sabe exactamente cuánto vende y cuánto gana una empresa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con todos los negocios que están en la informalidad? ¿Cómo sabe el ministerio cuánto ganan? Entonces, hablar de evasión y elusión habría que demostrar un poquito más esas cifras. Yo las desconozco, pero yo sí estoy claro, Carlos, que el Ministerio de Hacienda tiene que combatirlo. Tiene que combatirlo y tiene los recursos, y tiene la autoridad, y tiene la facultad para hacerlo. ¿Cree usted entonces que son poco serias estas personas que afirman que hay 1.200 millones de evasión en este país? Me gustaría entender
en base a qué calculan esas cifras. Ok. El señor Luna pregunta lo siguiente: ¿qué opina el señor Simal de lo que ha pasado en Honduras? ¿Considera que estamos frente a una dictadura? ¿Condenaría esta situación con la misma contundencia con la que se condena al régimen venezolano? Mira, yo creo que hay que condenar lo que está pasando en las calles de Honduras, ¿verdad? Yo desconozco en realidad los temas, los detalles de lo que sucede en Honduras. Sí es lastimoso ver el rompimiento de la institucionalidad, sea cual sea el partido, si es de izquierda o de derecha, es igual de malo ver un rompimiento de la institucionalidad. Y más triste ver cómo un país, cuando se rompe la institucionalidad, llega al caos que estás viendo ahorita que se ha generado en las calles. Ahora, lo que pasó en Honduras, y lo sabemos de buena fuente, es que, digamos, se sustituyó el órgano judicial, se manipuló a los jueces de tal manera que declararan inconstitucional el artículo de la Constitución que prohibía la reelección. Algunos piensan que el señor Juan Orlando Hernández nunca debió haber sido principalmente candidato. Y también la OEA tiene una larga lista de irregularidades y en algún momento se insinuó que debería repetirse la elección. Ahora, si mal no recuerdo, el presidente Hernández debe tomar nuevamente posesión este fin de semana. Por eso te digo, cuando se rompe la institucionalidad, no importa quién la rompe, es igual de malo, ¿verdad? Y eso trae consecuencias. Carlita Ruano nos pregunta lo siguiente: quiero saber la opinión sobre la despenalización de las 4 causales para permitir el aborto. Esos son, si la mujer está a punto de perder la vida o corre el riesgo su vida, si la criaturita que está en su interior no es viable fuera, y la tercera causal, si mal no recuerdo, es si es producto de violación, y la cuarta es si es producto del incesto. Carlos, tú sabes que en nuestro país mueren más personas cada día que en la época de la guerra. ¿Y qué decimos de eso? Nadie dice nada de eso. Aquí matan policías, aquí matan militares. Hay fines de semana que mueren hasta 70 personas y nadie dice nada. ¿De cuántos casos estamos hablando? Yo no digo que eso no sea importante, pero no es un tema urgente. Tú recorre el país y pregúntale a la gente cuáles son sus 2 necesidades básicas. Es buscar qué comer y regresar vivos a su casa. Ante esas 2 necesidades hay un montón de temas en nuestro país que son importantes, pero no son urgentes. Ahora, yo creo en la vida. Yo creo que Dios nos dio la vida y solo Dios nos la puede quitar, Carlos. Yo no soy experto médico para darte una opinión respecto a en qué casos sí y cuáles no. Se trata de escoger. ¿Quién tiene el derecho de escoger entre la vida de la madre y la vida de un niño? Es decir, ¿quién va a jugar a ser Dios? ¿Verdad? Entonces, yo sí creo en la vida y tú lees la Constitución. Nuestra Constitución es muy clara en el respeto a la vida. Eso implica que no puedes apoyar el aborto, pero tampoco puedes apoyar la pena de muerte. Hay que ser coherentes. Si la Constitución dice el respeto a la vida, es el respeto a la vida, ¿verdad? Entonces, como te digo, hay temas bien importantes en nuestro país que nadie está abordando. Yo te invito a que visiten las comunidades más pobres de nuestro país. Tienen 2 preocupaciones en su mente: qué van a comer y si van a regresar vivos a su casa. Y ahí debería estar el enfoque de nuestros gobernantes y de nuestros políticos, de resolverle el problema a esa gente. Ahora, yo entiendo eso, que cuantitativamente así es, casi solamente el 3%, por lo menos de estudios que yo he leído en Estados Unidos, con datos de Estados Unidos, no de acá porque no he encontrado datos de eso, pero solamente el 3% aproximadamente de embarazos que son así problemáticos requieren, digamos, producir este aborto bajo estas 3 o 4 causales de los que estamos hablando. Y entonces, a algunas personas en casa de repente les ha de resultar un poco increíble pensar de que si yo soy el esposo y a mí me dice el médico, mire, yo no puedo practicarle esto a su esposa, aunque esto podría salvarle la vida, y por lo tanto vamos a ver qué pasa, y la persona se le muere. Con una mujer que se muera, que es la mujer de la persona, del hombre, yo creo que es demasiado, ¿no cree usted? ¿No estaría abierta una administración Simán a considerar esos 4 causales? Porque de entrada estamos diciendo no, pero otra cosa es de por lo menos darle la posibilidad a la gente de decir, bueno, pero podríamos hacer esto. Carlos, yo desconozco esos números, pero anda tú a decirle a la familia que le mataron al esposo, a la esposa y a la niña de 4 años que su gobierno está preocupado en otras cosas y no en brindarle seguridad a ellos. Anda a decirle a esa familia que todos los días sale a buscar el sustento diario y no lo encuentra, que tu gobierno está preocupado en otras cosas que en la prioridad de la población. Y ya es hora que nuestros gobiernos empiecen a preocupar por los problemas de nuestra gente
y no los problemas de ellos o de su partido. Y por eso te digo, prioridades, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que nuestra población necesita urgentemente? Porque nuestra gente la está pasando muy mal, Carlos. Y estamos en un hoyo y no vemos la salida de ese hoyo. Y nos desenfocamos en temas. Aquí en San Salvador principalmente vivimos una novela política de temas elevados y nadie está atendiendo los problemas que realmente está sufriendo nuestra población. Ok. El señor Neto Molina precisamente pregunta sobre esto último que usted ha hablado, que es seguridad. ¿Le parece justo, dice el señor Simán, que un policía gane la mitad de lo que gana un ordenanza? Y pregunta además, ¿cuáles son sus propuestas en materia de seguridad y medio ambiente? Yo te pregunto, un médico que ha estudiado 13 años entra al sector público ganando $400, pero tú vas a la Asamblea Legislativa y hay porteros y motoristas que ganan $1.500. ¿Te parece justo eso? Yo no desprecio la labor de un portero y un motorista, pero no han tenido que estudiar 13 años. Y a los médicos le estás confiando tu salud y la de tus hijos. Entonces sí hay una gran disparidad en los salarios del sector público, ¿verdad? Entonces, para eso está el escalafón. Para eso hay que hacer un análisis de salarios y ser más responsables, porque hay funcionarios de carrera que todavía ganan lo mismo desde hace 8 años. ¿No cree usted, si usted fuese electo presidente de este país, de que debería crearse una comisión presidencial con consultores expertos en recursos humanos de tal manera que fueran por todas las plazas y las competencias que se necesitan para esta plaza para determinar si efectivamente están no solamente las personas que tienen que estar ahí, sino también analizar desde el punto de vista de recursos humanos si esas plazas tienen las competencias y los requisitos que se necesitan, pues? Yo no te puedo decir lo que haría o lo que haré cuando llegue a la presidencia. Yo te puedo decir lo que este gobierno debería estar haciendo ahorita. Yo como ciudadano creo que este gobierno ya debería haber hecho eso. Un análisis de las plazas y asegurarnos que se haga una auditoría, de que no tengamos plazas fantasmas, de que los militantes de los partidos estén fuera del gobierno y que no solo lleguen a cobrar su cheque, y el que tiene una función pública y recibe un salario del Estado esté realmente brindando un servicio que le beneficie a la población. Ese es un reto y ya se debería haber hecho. Hay una ley de la función pública que está engavetada y que hubiese permitido hacer mucho de ese trabajo. Ok, pregunta a mi colega que está en Washington DC, o en Boston, debo decir, Massachusetts, Héctor Silva, pregunta lo siguiente: ¿de ser electo apoyaría usted unas CICIES, sí o no? De nuevo, yo no te puedo hablar lo que yo haría de presidente. Lo que yo sí creo es de que el fiscal tiene todas las facultades de crear una comisión de apoyo para él. Entonces, definitivamente el fiscal puede rodearse de las comisiones que él quiera, siempre parados a lo que dice nuestra Constitución, por supuesto. Tú no podés crear una comisión por encima del fiscal porque la Constitución no lo permite. Ok, con esa idea nos vamos a quedar. Pero sí podés crear una comisión presidida por el fiscal. Y yo sí creo que el fiscal necesita todo el apoyo que se le pueda dar de organismos internacionales. Ok, con esa idea nos vamos a quedar, señor Simán. No me resta más que agradecerle que haya estado esta noche aquí en 8 en Punto. Te agradezco por la oportunidad de estar aquí contigo. Y agradezco a tus televidentes también por la oportunidad de escucharnos. Bueno, ustedes amigos, los espero nuevamente este lunes a las 8 en punto. Regresamos con este compromiso, el compromiso de hablar a profundidad de los temas de República. Buenas noches.